una alumna mía que ha estado operada de 3 cánceres, que le falta un pulmón, que perdió a una hija no hace muchos años y estaba en una situación, pues complicada, difícil. Lo digo abiertamente porque ya lo comentó en público y además lo ha colgado alguna vez en redes. Fue una semana a 4 especialistas al hospital, cardiólogo, oncólogo, neumólogo, no sé, traumatólogo creo que también, y los 4 le dijeron, en un año, lleva un año trabajando en movimiento inteligente, que no sabían lo que estaba haciendo, pero que era increíble cómo le estaban dando todas las pruebas. Entonces ella les comentó que estaba haciendo movimiento inteligente y le dijeron, mira, no sabemos lo que es, pero intenta hacer todo lo que puedas. Pero más allá de lo que le han dicho los especialistas, ¿cómo cuenta ella el proceso vital que está llevando? ¿Cómo vuelve a sentir la pasión por la vida? ¿Cómo vuelve a sentirse viva? ¿Cómo está rompiendo con un montón de dinámicas en su vida que ella siente que son las que han generado realmente su enfermedad en muchos momentos, ¿no? Cómo está atreviéndose a tomar decisiones que no había tomado nunca en su vida. Y cómo dice, cómo este cuerpo por el que hace 2 años nadie daba un duro, está pudiendo hacer las cosas que está haciendo. Pues es que me emociono porque es increíble, ¿no? Esto. Y notar la zona lumbar baja, cómo se ve. Mis logros más importantes como profesor, o sea, que pude llegar más lejos, de conexión con las alumnas, de hacer trabajos más importantes, de poder hablar en las clases de una profundidad diferente con mis propias alumnas, fue a raíz del movimiento inteligente. Y sí, ese sistema se va transformando, te transformas tú por dentro, pero se transforma también todo alrededor. Se va cayendo el rol. Al final vamos aprendiendo a vivir desde un rol que confundimos muchas veces con nuestra verdadera identidad y te das cuenta que no, que ese rol te permite ser funcional de alguna manera, ¿no? Y llevar la vida de una forma funcional, pero ese rol al final lo que hace es que tu vida sea menos vital y que vivas de una forma más automatizada, más en automático, ¿no? Cuando empiezas a salir de ese rol, se empiezan a caer esas máscaras, esas estructuras que físicamente son tensiones musculares, y esto es lo que muchas veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Que todos esos roles psicológicos, esas máscaras psicológicas, tienen su paralelo en las tensiones musculares que has ido desarrollando a lo largo de toda tu vida. Empieza a aparecer el niño. El niño que vuelve a mirar la vida con curiosidad, que no va de vuelta, que se atreve a jugar con la realidad, que se atreve a explorar, que no es ingenuo, porque hay que distinguir mucho lo que es el ser el niño con el infantilismo, ¿no? No es volver a una ingenuidad donde uno de repente todo es happy, todo es feliz, ¿no? Sabemos que la vida tiene sus rigores, la vida tiene sus dificultades, que no todo es bonito en la vida, pero a pesar de ello podemos lanzarnos a la vida desde esa vivencia de reencuentro con la vulnerabilidad, esa sensación de poder ver al otro en cuanto otro y poder relacionarnos desde un igual, no desde un rol, desde arriba, desde una máscara, ¿no? Y entonces eso es como volver a la vida de alguna manera, ¿no? Bueno, pues yo soy bailarín, me formé en danza clásica y en danza contemporánea. Tengo formación como músico, tocaba la viola, música clásica, pero ya en un momento dado tuve que elegir porque eran dos disciplinas que exigían mucho de mí y al final opté por la danza. Desde hace creo que 23 años, 24, soy profesor de danza, aparte he combinado pues con la coreografía, con bailar en los montajes propios, ajenos, pero sobre todo mi labor ha estado en la enseñanza y desde hace 20 años creo tengo mi propia escuela en Estella, la Escuela de Danza Andrés Veraza. También soy instructor de pilates y esta ha sido mi formación durante todo este tiempo como profesor de danza. Siempre he tenido una gran inquietud en encontrar diferentes disciplinas, técnicas, he trabajado yoga, meditación, técnicas diferentes de movimiento, pues
un poco mi mayor interés era ser mejor profesor, ¿no? Encontrar la mejor manera de inculcar el movimiento a las alumnas. He tenido la suerte de trabajar como profesor desde con niñas de 3 años hasta personas de 70 años, ¿no? Con momentos vitales muy diferentes, desarrollos evolutivos muy diferentes, con circunstancias muy distintas, cuerpos muy atléticos, cuerpos con muchas dificultades, con lesiones, y eso me ha dado un gran bagaje, ¿no? Y me ha impulsado mucho a seguir observando, seguir estudiando, seguir mejorando, ¿no? como profesor. Llegó un momento en que en mi profesión me sentía como que me estaba repitiendo, como que no tenía nada nuevo que aportar, ¿no? Que llevaba, además tengo la suerte de tener alumnas que llevan conmigo 16, 18 años, ¿no? Entonces han conocido todas mis etapas, todos mis procesos, y sentí la necesidad de buscar, de encontrar algo que me permitiera desarrollar. También yo notaba que toda la información que yo había conseguido durante tantos años de carrera no daba respuestas a determinadas problemáticas que yo encontraba, bueno, a la hora de abordar el cuerpo de determinado alumnado, ¿no? Entonces simplemente empecé a buscar por internet. Empecé a meter palabras de movimiento, calidad de movimiento, mejora del movimiento, movimiento orgánico, movimiento natural. Bueno, empecé a buscar así y encontré unos vídeos que Lea Kaufman cuelga en internet. De repente, ¡pum!, impactó en mí y comencé a hacer esas clases que Lea hacía en YouTube, y para mí fue absolutamente sorprendente. No daba crédito como en una clase de 5 minutos, con unos movimientos tan sencillos, con unas explicaciones además tan claras de cómo realizar el movimiento, de por qué y desde dónde, se conseguían unos resultados tan espectaculares, ¿no? Date cuenta que yo he trabajado muchas técnicas, he trabajado con muchos profesores, he trabajado muchas diferentes maneras de enfocar el trabajo corporal, y nunca había sentido algo tan profundo y tan eficaz, por otra parte, ¿no? Tan rápido el resultado. Yo desde mi trabajo corporal, siempre de una forma muy intuitiva, he visto la relación tan profunda que hay entre mente y cuerpo. Pero quería de verdad saber si realmente desde el trabajo corporal, solo desde el trabajo corporal, se podía transformar todo lo que es el mundo, tanto mental como emocional de la persona, lo que era el desarrollo personal, ¿no? Y bueno, para mí fue increíble. Unas sensaciones de liberación de tensiones que ni siquiera era consciente que tenía, la respiración, la voz, como patrones que tenía ya asumidos, que parecía que formaban parte de mi forma habitual de moverme, de repente se fueron disolviendo y cayendo de una forma para mí espectacular. Y eso es lo que me animó a hacer la certificación, ¿no? Tuve muchas dudas, era una inversión de tiempo, una inversión de dinero, pero bueno, cada vez estaba más convencido y al final me apunté, hice la certificación para poder realmente aprender toda la metodología, que es muy compleja, que es muy profunda, que tiene muchas aristas. Creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Para mí es un cambio de paradigma en la relación con el movimiento, con el cuerpo, incluso con lo que es la palabra salud, con lo que es la palabra identidad. Mi vida se empezó a desplegar enormemente, ¿no? Comencé a bailar, comencé a coreografiar, ofrecí cursos, proyectos de voluntariado con una ONG en Marruecos. Bueno, mi energía vital, conforme se fueron disolviendo todas esas tensiones inconscientes que todos tenemos dentro de nosotros, empezó a fluir de una forma expansiva enorme, ¿no? Entonces fue un momento para mí vital precioso, ¿no? Y también me aportó muchísimo la parte de emprendimiento y emprendimiento digital, ¿no? Había propuesto clases gratuitas de prueba en Pamplona y en Estella, y además se había apuntado un montón de gente, tanto en Pamplona como en Estella. Entonces yo estaba súper ilusionado, llevaba como 3 semanas, un mes, preparando esas clases, publicitándolas, hablando con la gente, creando los grupos, horarios. La verdad que tenía una ilusión enorme porque había habido una respuesta muy, muy grande. Y justo nos confinaron, ¿no? Entonces estuve en un estado, bueno, pues todos nos quedamos ahí un poco qué va a pasar, ¿no? Todo en stand-by. Y al final me decidí a lanzarlo online.
Entonces lancé unas pruebas gratuitas, clases gratuitas, y después hacía una prueba, porque me parece que esta metodología se tiene que sentir, no se puede explicar. Es muy difícil de explicar hasta que uno no siente lo que percibe en su cuerpo, ¿no? Y bueno, para mí fue la aventura del confinamiento, porque fue algo increíble. Aparte, yo creo que ese estar de las personas dentro de las casas en el confinamiento hacía que las personas estuviéramos especialmente interiorizadas, con lo cual conectábamos muchísimo con todo lo que estaba sucediendo dentro de nosotros. Yo lo viví como un regalazo inmenso que me hizo la vida, pero también la propia metodología, ¿no? Hablando de esta transformación espontánea, cómo de repente se empiezan a desarrollar capacidades que tú tienes que ni siquiera sabías que las tenías. Entonces, esos que empezaron primero ahora están haciendo segundo y hay una nueva generación haciendo primero, con lo cual ahora estoy dando primero de transformación personal a todo el alumnado nuevo y segundo a los que ya venían trabajando desde antes. Y para mí no es un complemento a mi profesión, es una parte fundamental ahora mismo de mi profesión en el sentido de que me llena muchísimo y que me está permitiendo desarrollar un montón de cosas que además estaba en mi deseo desarrollarlas desde hacía mucho tiempo, pero que ahora las estoy desplegando. Se transforma cómo abordas tu profesión, se transforma en tus relaciones personales, se transforma en tus relaciones de pareja. Esas ideas, esos deseos que tienes dentro de ti, empiezas a tener la energía para abordarlos, cuando antes muchas veces el propio cansancio, el propio estrés no te dejaba ya abordar determinados aspectos de tu vida. Empiezas a sentirte mucho más creativo, porque una de las cosas muy importantes que se trabaja en movimiento inteligente es abrir las posibilidades de movimiento, ¿no? que tenemos, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando empieza a moverse que hay movimientos que tienen muy abiertos, muy fáciles, pero empieza a darse cuenta que hay movimientos de su cuerpo que están muy restringidos, ¿no? Y en la medida que empiezas a abrir y a explorar diferentes posibilidades de movimiento, te das cuenta que de repente en tu vida empiezas a encontrar muchas acciones diferentes de abordar la realidad y elegir cuál es la mejor manera para ti, desde ti mismo, para abordar determinada realidad, ¿no? Y en la medida que esa creatividad se va desarrollando, se va ampliando, pues el mundo externo cada vez se va ampliando, se va expandiendo. Entonces, y lo bonito es, lo que hemos hablado, cómo esta transformación se hace de forma espontánea. No es que tú vayas haciendo un ejercicio de reflexión, sino que te vas sorprendiendo de cómo vas reaccionando de formas que antes no hubieras sospechado, ¿no? Ni se te hubiera ocurrido, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es como esa curiosidad, ¿no? Y como esa alegría de reconocerte, porque además en ese reconocimiento de esa espontaneidad te vas reconociendo a ti mismo como la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y eso para mí fue muy, muy bonito. Fue y es, porque esa transformación continúa. También las personas estamos construyendo sistemas familiares, sociales. En el aula hay un sistema, en la escuela, ¿no? Hay un sistema, y evidentemente cada vez que una de las partes se transforma, eso afecta a todo el sistema, ¿no? Y luego dentro de una clase, por ejemplo, en lo que es el nivel profesional, al final el rol del profesor es muy importante dentro de lo que es el sistema, ¿no? Si el profesor está diferente, todo el sistema funciona diferente, ¿no? Y sobre todo hacen que sienta esta labor como algo muy grande, ¿no? Poder ofrecer a los demás esto que tanto bien me ha hecho a mí, pero que tanto bien veo que está haciendo a las personas.